mucha gente que hoy ya es grande recuerda que mi papá lo fue a buscar hasta su casa diciéndole, te estudiaste, dónde llegaste, tenés que venirte a trabajar al municipio conmigo, y ayudó a muchos jóvenes a comenzar siendo empleados del municipio, que hoy te lo pueden comentar. El dueño de FM Soberanía siempre me comenta, Alfredo Carrizo, que él se encontraba trabajando en una estación de servicio y mi papá fue y le dijo, ¿vos terminaste el secundario? ¿Y qué estás haciendo acá? Mañana anda a verme, y bueno, así empezó su carrera de empleado municipal, que después la dejó porque calculo que los medios lo llevaron a... Porque después también surgieron las FM, ¿no? Ya mi papá todavía estaba en el gobierno cuando empezaron a surgir las primeras FM en la localidad. De hecho, yo después trabajé en varias de ellas. En Chaltén, que el primer dueño de Chaltén que yo conocí, por lo menos, fue Fabián Figueroa. También trabajé en Soberanía cuando estaba Nieto, Carlitos Nieto. Ahí trabajé en Soberanía, hacíamos un programa también de actualidad, de noticias, con Alejandra Coronel, que actualmente es locutora en la ciudad de Comodoro, Rivadavia. Y hicimos un programa también con un chico que después se fue a Buenos Aires, Beto González. Hicimos un buen programa, para la época, muy buen programa de noticias. Y después hice un programa en Chaltén, también. Ese era más específicamente político. También me dio alegrías dentro de lo que era, pero también trabajé en FMs y bueno, tengo muy buenos recuerdos de ellos, ¿no? ¿Y con qué perfil te identificabas dentro de la amplia gama de la comunicación personalmente? Y a mí, yo siempre me incliné por la política, así que el primer programa sí era más de noticias, involucrábamos toda la parte social, deportiva, cultural, y ya después tuve específicamente programas políticos. Pero nosotros fuimos del PJ, del Partido Justicialista, afiliados apenas cumplíamos 18 años, mi papá nos afiliaba, así que yo tengo una carrera también política, porque empecé muy jovencita ¿En la militancia? A militar dentro del PJ, y actualmente milito. Nunca tuve cargos políticos, fui media escéptica a aceptar cargos. ¿Y candidata en algún momento Candidata fui en un momento, sí. ¿A Fui qué cargo? candidata a intendente. Yo milité mucho con Arturo porque mi padre comenzó su carrera con Arturo Puricelli, y con él hicimos una convergencia con el Partido Radical. En esa época estaba el Partido Peronista y la Convergencia. El Partido Peronista en ese momento estaba con el señor Francisco Vázquez, y la Convergencia se hizo entre estos 5 candidatos del Mofesa, que yo era una de ellas, y el representante del Partido Radical era el doctor Martinelli. Fui candidata, pero no llegué a ser intendenta. Después otros cargos nunca, mientras mi padre fue intendente, que yo era directora de prensa, también me ofrecieron candidaturas dentro de la política como diputada a nivel provincial, en la lista de diputados provinciales, pero nunca los acepté, nunca acepté esos cargos. Siempre me incliné más por la militancia
que por los cargos. O sea que siempre fui militante hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que más te gusta de ese trabajo de la militancia? Me gusta el trabajo, nosotros, todos los hijos de Perico, si querés, fuimos muy peronistas. Yo tuve un hermano, Eduardo Franco, que le decían el mono, muy conocido acá porque él era, que nos gustaba mucho la política, ambos militamos los dos mucho tiempo. Él falleció en el 2020, también por un infarto de miocardio como mi papá. Y bueno, fuimos los hermanos que trabajamos en política. Y a mí, yo siempre me incliné por la militancia porque es lo que me inculcó mi padre, que yo siempre tenía que ir a hablar con el vecino, explicarle lo que era el peronismo, lo que eran los candidatos, por qué éramos candidatos, o por qué militábamos a tal o cual candidato. Él fue también su estilo de vida y su manera de hacer política. Y bueno, y así fue que me lo inculcó, y yo, obvio que amé la política desde el principio. Y hasta el día de hoy, bueno, estoy en el PJ, ¿no? ¿Y a quién le agradeces el haber despertado en vos esa pasión por la política? Porque vos estabas en otro mundo en ese momento. Yo vivía en Buenos Aires, criando mis dos hijos, y él era comerciante acá. Él viajaba mucho a Buenos Aires a comprar en esa época. Yo no quería volver porque sabía que las posibilidades laborales estaban en Buenos Aires. Yo tenía muchos compañeros de estudio que ya estaban trabajando. Una compañera que hasta el día de hoy la recuerdo siempre con mucho cariño, Teresa Pachiti. Actualmente ella es directiva del Grupo Octubre en Buenos Aires. Ella en ese momento estaba en la editorial Perfil y ella me decía, tené paciencia porque en este momento no se está tomando personal, pero después de que pase lo de la Guerra de Malvinas, tenemos la posibilidad de que ingreses en la editorial. Entonces yo por eso no me quería venir, porque yo sabía que venirme acá era sí ayudar a mi papá, por ahí, que ya había comenzado con su campaña, pero que perdía un poco el hecho de poder trabajar en lo que había estudiado. Ibas a postergar un poco tu sueño. Sí, en realidad era una lucha porque yo estaba con mis hijos muy chiquitos y... ¿Y te arrepentís de esa decisión? De haberme venido con mi papá a ayudarle, no. Pero es como que lo tengo partido en dos. De no haberme quedado en Buenos Aires para comenzar una carrera profesional, sí. ¿Y cuál era tu visión? ¿A dónde querías llegar con esa formación? Yo quería ser una gran periodista y siempre me incliné por la política, por todo lo cultural también. Entonces me hubiera encantado seguir la rama de la cultura y la política como bien peronista de chiquitita que fui. Siempre, nunca milité siendo estudiante. Siempre seguí la línea de la juventud peronista. Mi papá medio que no quería que yo milite en ningún lugar, así que por tranquilidad de mi familia tampoco lo hacía. Quedó frustrado, sí, esa parte de la profesión, que no pude ingresar en ningún medio en Buenos Aires, donde yo me podría haber formado de otra manera y no sé. ¿Quién dice que hoy no sería una periodista famosa? Sin duda que sí. ¿Y en qué momento dejaste el rubro, el ámbito de la comunicación? ¿En qué momento se apaga o empieza a bajar esa intensidad? Y yo con mi padre ejercí la profesión, digamos, dentro de la dirección de prensa. También fui corresponsal del diario Crónica de Comodoro y del Patagónico. Fui corresponsal algunos años, pero
yo cuando se termina el gobierno de mi padre, como yo era planta permanente, quedé en la municipalidad, dentro del municipio. Al llegar otro intendente, que no coincidíamos en ideales, éramos de ideales distintos, digamos, dentro del PJ, pero éramos ramas distintas, había como una interna con mi padre, y bueno, yo trabajé muy mal. Claro, pasaste a otra función, digamos. Es una época que yo lamenté mucho porque mi padre termina el 10 de diciembre del 91 con una enfermedad cardíaca por todo lo vivido en el segundo periodo. Él quería lograr todas las cosas por su pueblo, no, todo lo que le había prometido habérselo dado, y el segundo periodo no fue tan bueno de gobierno provincial. Entonces como que mi padre no pudo concretar todos sus anhelos y era un tipo muy activo, muy comprometido con con el pueblo, con su gente, y llegó una enfermedad del corazón. Él, a pesar de que no fumaba, tenía tapadas varias arterias, se trató en Buenos Aires y tenía fecha de cirugía para el 23 de julio del 92, y el 15 de julio, sufre un infarto de miocardio del que no pudo salir. No tuvo rápida asistencia médica tampoco, así que falleció el 15 de julio del 92. Yo seguí trabajando en el municipio, no coincidíamos con el intendente actual, tuvimos muchas diferencias, hecho que me llevó a renunciar. Tuve la posibilidad de ingresar al Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, y ahí terminó en realidad mi carrera un poco periodística y me dediqué a la parte social. El PAMI es una gran obra social, lamentablemente en este momento está muy abandonada. Yo trabajé en una muy buena época del instituto, eran épocas doradas, decimos con mis compañeras que ya estamos jubiladas, ¿no? Yo ingresé en el 93 y me jubilé en el 2017. Fueron 24 años que trabajé en el instituto, en el PAMI, vamos a llamarlo así, que es más familiar. Acá en la localidad sufrimos el incendio del ferrocarril. Ahí fui mi primera oficina de PAMI, funcionaba dentro del ferrocarril, dentro del edificio del ferrocarril, que por un incendio se quemó toda la oficina, todo lo que el comedor de PAMI. En esa época tuvimos un comedor donde se distribuían bolsones y se daba comida a las personas de menores recursos. Y bueno, ahí cuando se quemó pasamos a otro local, hasta que después trabajé en el centro de jubilados igual. Ahí tuve la oficina hasta que llegó una directora regional de PAMI, Inés Bianchi, que me decía: tu oficina tiene que trabajar dentro del hospital. Así que nos dirigimos a hablar con el director, en esa época el doctor Sarmiento, y le pedimos un espacio y nos dio un rincón, porque no había lugar. Era un rincón donde después el PAMI cerró, que es la actual oficina de PAMI, que es un lugar muy chico. Siempre fue muy chiquito. Pero bueno, yo trabajé ahí hasta que me jubilé.
Siempre fui personal único, siempre trabajé sola. Fui jefa de agencia, por supuesto, porque era el único cargo que había. Y por supuesto que hice carrera, ¿no? Aprendí a trabajar, conocí cuando todavía la informática no existía. Teníamos el expediente papel, así que armábamos expediente con muy pocos recursos, porque la oficina no tenía muchas cosas en ese momento, hasta que se empezó a armar con la parte de informática y comenzó otro tipo de trabajo, ¿no? Más allá de que tuve que dejar mi profesión con todo el dolor del alma, fueron años de mucha alegría. Hoy conservo muchas amistades dentro del PAMI de las agencias, de Caleta Olivia, de Pico Truncado, de Río Gallegos, pero mi carrera profesional es como que quedó frustrada ahí, porque después no pude hacer nada. Anhelo escribir un libro por ahí con la vida de mi padre, que más o menos en retazos comencé contando la historia de mi papá. Algún día la voy a continuar y voy a terminar con la vida mía, creo. Pero bueno, es una mezcla también de sensaciones, sentimientos y demás cosas. Yo no estoy arrepentida de haber dejado mi profesión por haberme hecho cargo de una profesión también, como es la acción social dentro de una localidad que en ese momento estaba acéfala de muchas cosas, y el PAMI llegó en ese momento. Yo recuerdo, decíamos los años dorados del PAMI, porque el PAMI tenía muchos recursos y teníamos sillas de ruedas, bastones, camas ortopédicas. Tuve la suerte de transitar por ahí, de tener todavía muchos afiliados que me recuerdan, me llaman, me visitan. Tuve mucha comunicación con el centro de jubilados, Hebras de Plata, de acá, y por intermedio del centro siempre tuvimos, el PAMI tenía actividades como gimnasia, folclore, artes, enfermería, pedicuría. La primera enfermera que tuvo PAMI, que fue Inés, muchos años fue la enfermera de PAMI, después que se quemó la oficina, funcionamos en la calle San Martín con esa enfermera, con el comedor también, con el comedor de PAMI. Todo eso también fueron muchas satisfacciones, porque muchos afiliados concurrían a los comedores PAMI, épocas muy, muy lindas que yo le agradezco mucho a Dios haberlas tenido, porque a mí me reconfortaron el alma, más allá de la tristeza de que tuve que dejar mi profesión y no poder ejercer. Mis hijos se criaron acá. Después, cuestiones de la vida, no los tengo acá. Mi hija vive en Pico Truncado y mi hijo en Buenos Aires hace muchos años. Él ya está radicado allá. Pero ambas profesiones, porque para mí lo fueron, el periodismo y la parte social, digamos, la parte que tuve como jefa de agencia del instituto, me dieron muchas alegrías. Y yo guardo en el corazón a un montón de gente que hasta el día de hoy me visita en mi casa. Muy agradecida a la vida porque me dio un lugar en la localidad de importancia. Ser jefa de agencia de la obra social más grande de Latinoamérica no es poco. Yo siempre estuve muy orgullosa de ocupar ese lugar y bueno, ahí me jubilé
y continúo hoy con la parte de militante porque, bueno, porque la política no... La abandoné, sí, después que falleció mi papá. Sentía mucho dolor porque mi papá murió por la política, entregó su vida a la política porque la tristeza lo invadió y se enfermó. Y hablando vos me preguntaste en un momento, yo creo que hubieron muchas ingratitudes y yo sé que el pueblo siempre lo recuerda con amor a mi papá, porque él fue un hombre que entregó con amor cada cosa, entregó su vida, porque su vida la entregó, y cada uno de los habitantes de esta ciudad sabe quién fue mi papá, lo honesto que fue, que no se llevó nada, porque mi papá murió pobre en el sentido de que perdió su negocio, el negocio se empezó a venir abajo porque no estaba él a cargo y la tristeza lo invadió por ambas partes y así adquirió la enfermedad mi padre y así partió también por un infarto de miocardio que no fue asistido a tiempo y que no llegó a la cirugía que requería. La fecha era el 23 de julio, él murió una semana antes. El oficialismo no sé si lo recordó tanto, fue reconocido como, que no sé si viste que en el municipio existen todos los cuadros de los intendentes, también está el de mi padre, y el intendente de ese momento, que era José María Carambia, nos regaló a cada familia un cuadro. Yo lo tengo también, el de mi padre, el mismo que es la réplica, digamos. La tengo en el quincho, está colgado. También le agradezco a José María el regalo también para la familia. Pero siento que no fue reconocido por todo lo que representó mi padre dentro de la ciudad, porque fue nacido, criado y siempre trabajó por la localidad, por la gente y nada más que por eso, y perdió todo lo que tenía porque solamente le quedó su familia y su casa y un vehículo por dedicarse a la función pública, ¿no? Que yo soy feliz porque lo recuerdan con amor a mi papá. Nadie me habla mal de mi papá, todo lo contrario. Me hablan con mucho amor y reconocimiento, que por ahí es lo que importa, ¿no? Seguro. Y hoy ver una ciudad con mucho más habitantes, transformada, ¿qué lectura haces? ¿Cuál es tu mensaje? Cuando mi papá era intendente también hubo una explosión demográfica, porque en el 83, 84, 85 invadieron toda la gente de las distintas provincias la localidad porque explotó el petróleo dentro de la localidad. Fue cuando empezaron las concesiones, los contratos de YPF a las distintas empresas y empezó a llegar gente de todas partes, de todas las latitudes, digamos, del país y fue cuando de 2.000 habitantes pasamos a 8.000 y de 8.000 a 10.000 y yo en el gobierno de mi padre vi crecer la localidad y después, bueno, siguió creciendo, hubo mucho desarrollo por el petróleo. Dentro de la militancia también pregono de que todo cambie, de que quienes nos gobiernan pues se pongan una mano en el corazón y gobiernen para el laburante, para la clase media, para quienes lo necesitan, para quienes le pueden brindar un trabajo, porque hoy mucha gente está desamparada y sin trabajo. Pero bueno, confío, calculo que va a cambiar la historia, por eso también milito con amor, porque creo que nosotros somos los artífices y tenemos las herramientas para transformar la historia, los que hacemos política,
Y bueno, y así creo que podemos transformar la historia de nuestro pueblito. Sin duda. O de nuestra ciudad ya. De nuestra ciudad. Hoy ciudad. Mirta, la verdad que agradecido por tu testimonio, por animarte a participar en Tierra Lejana Sur. Y una última pregunta, ¿cómo te gustaría que te recuerde la Cera? Como una mujer simple, una militante, una persona comprometida en los cargos que ocupé. Tuve siempre mucho compromiso, tuve desavenencias, tristezas, también como la vida misma, pero soy una agradecida a Dios a haber criado bien a mis hijos. Hoy están cada uno en lo suyo, pero soy agradecida por eso. Tengo 2 hermosas nietas que están estudiando las 2. Amo la vida, amo a mis hijos, amo a mis amigas, a mis amigos, a mis compañeros de ruta, a mis compañeros de militancia. Siempre peleé mucho por el recuerdo de mi padre y siempre pregoné la política en mi familia. Siempre quise seguir la línea de mi padre, hasta el día de hoy creo que la sigo, y pregoné siempre dentro de mi familia que sigan la misma línea. Y el sentido de pertenencia, ¿no? Tanto es así, siempre. Tanto es así que hoy formás parte del círculo de descendientes de antiguos pobladores. Soy integrante del grupo, siempre concurro a los actos, a los encuentros, amo mucho la gente que se dedica a eso, que lo hace con tanto amor. Y Julia Vera, que quiero un recuerdo especial para ella, porque también no hablamos de la gente de toda la vida de acá, pero tengo un recuerdo muy especial con Julia. Me conoció de chica y quiero un recuerdo especial también para Julia, que lucha por ese grupo. Yo creo que la vida te propone cosas y bueno, si tengo una nueva propuesta, si me lo brinda Dios y la vida, lo recibiré con mucho gusto. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho a vos. Buena vida, hasta otro momento. Muchas gracias.